personas naturales. Siéntanse libres en enviarnos sus preguntas por medio del chat para que tengamos una sesión bastante participativa. Damos la bienvenida a Carlos Arturo Rodríguez, contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, consultor en normas internacionales de información financiera NIF y en los marcos normativos bajo normas internacionales de contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación. Fue subcontador general de la Nación, autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIF Pymes, qué hacer y cómo hacerlo, autor de la guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIF Pymes, publicada por la Superintendencia de Sociedades. Carlos Arturo también se desempeña como docente universitario y conferencista internacional. Sean entonces bienvenidos. Carlos Arturo, bienvenido. Tienes la palabra. Diana Paola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias a las personas que se conectan, muy amables. Qué bueno que le dediquemos un ratico a este tema, ya que se avecina la temporada de renta a personas naturales. Y por supuesto, muchas gracias a Sigo por habilitar este tipo de espacios. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, confírmame que estás viendo mi pantalla. Confirmado. Listo, muchas gracias. Bueno, se puso de moda el tema, además porque ya el próximo 9 de agosto empiezan los vencimientos de esta obligación formal y sustancial en el fondo tan importante. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas, don José Ortega y Gasset. En materia tributaria, es probable que sobre un mismo asunto haya varias interpretaciones. Eso es supremamente probable. Siempre intentaremos dar la mejor interpretación de cada tema sobre el que estemos hablando. Y muy especialmente intentaremos decir en dónde dice, porque uno hace aquí el masterclass y después cuando está en la oficina le preguntan, sí, pero ¿en dónde dice? Entonces trataremos de siempre referir la norma, el artículo, el parágrafo, el oficio de la DIAN si es pertinente. Es muy importante. Por favor, cierren los micrófonos que hay doble. ¿Me ayudas, Diana Paola? Listo ya. Gracias. Es muy importante, fundamental, aceptar que hay puntos de vista diversos. Por supuesto, puede ocurrirnos en la sesión de hoy que haya algún punto divergente. No importa, no pasa nada. Esto es materia tributaria, es lo que todos los días ocurre. Yo les daré mi mejor versión y no necesariamente tiene que coincidir con la de ustedes. Bueno, arranquemos en forma. En Colombia, en materia tributaria, es más importante saber si somos residentes o no residentes fiscales que si somos nacionales o extranjeros. Prevalece el criterio de residencia fiscal, pero residencia fiscal no se puede asimilar simplemente al domicilio, que es el sitio en el que uno habitualmente habita. La residencia fiscal tiene otra connotación. Recuérdenlo, más importante que saber si soy nacional o extranjero, resulta saber si soy residente fiscal o si no lo soy. Las personas naturales normalmente las conocemos como aquellas que pertenecen, o como lo decimos en derecho civil, cualquier individuo de la especie humana. Pero resulta que nuestra legislación tributaria advierte que hay algunas otras figuras que se asimilan a personas naturales y que tributariamente se les da el mismo tratamiento. Por ejemplo, las sucesiones ilíquidas. Los romanos antiguos le llamaban decuyus a aquella persona que fallecía y dejaba herencia. Nosotros, cada vez que hay un decuyus, es decir, un muerto, decimos que nace una sucesión ilíquida, esa masa de bienes y de deudas del causante, del decuyus. Esa sucesión
hasta tanto no se Dale, liquide. tranquilo. Vale, cualquier cosa me llama más tarde. Que hay un micrófono abierto, por favor. Continúo. Esa sucesión es ilíquida en la medida que no se haya liquidado o a instancias de un juez o a instancias de un notario. Fíjense que en ese lapso, quiero decir, entre la fecha en que fallece el causante y la fecha en que se liquida la sucesión, en ese lapso, esa figura, esa sucesión ilíquida, esa masa de bienes y de deudas, están sometidas a tributos, concretamente al impuesto sobre la renta, y la forma de tributar se asimila a la de una persona natural. Conclusión, los de cuyos también pagan impuestos, los muertos. Ok. Tema importante. Los cónyuges se graban de forma individual. Puede ocurrir que todos los bienes se radiquen en cabeza de un cónyuge y que el otro cónyuge sienta que el 50% de esos bienes le pertenecen a él. Sin duda, es así, pero para efectos del impuesto sobre la renta, realmente quien los debe declarar es en cabeza de quien jurídicamente estén, a pesar de que al final de la historia, o bien porque liquidan la sociedad conyugal, o bien porque fallece uno de los cónyuges, sí, se van a distribuir 50-50, pero en vida realmente los bienes se deben declarar y el impuesto se debe pagar en cabeza del cónyuge que tenga la titularidad. Entonces, sabemos que en el fondo le pertenecen 50-50 a los cónyuges, pero en vida se declaran en cabeza de quien estén. Y los impuestos se causan de igual manera. Hay una última figura que se asimila a las personas naturales y son los bienes destinados a fines especiales. Podríamos nosotros, como lo ha hecho Shakira, por ejemplo, crear o dar unas donaciones o unas asignaciones modales con unos fines especiales. Esa figura también se asimila, Diana Paola. Señor. Quiero pedirte el favor, siento que hay como unos micrófonos abiertos para que por favor me ayudes a verificar. Irlos cerrando. Sí, señor. Sí, Ya los te estamos agradezco cerrando. mucho. Bueno, sí, Vale, señor. y a las personas que nos acompañan esta mañana, nos arrodillamos en pepas de mamoncillo. Por favor, estén pendientes de sus micrófonos para que no se activen y no nos interrumpan el masterclass, ¿vale? Nos arrodillamos en pepas de mamoncillo. Continúo. Mire entonces lo que estamos diciendo, que tratándose de personas naturales, hay tres tipos de personas naturales. La persona natural propiamente dicha, es decir, cualquier individuo de la especie humana, las sucesiones ilíquidas y los bienes destinados a fines especiales. Esos tres funcionan como personas naturales. Volvamos al tema de la residencia. Ser residente fiscal en Colombia implica, sin importar si soy nacional o extranjero, que yo tributo sobre las rentas y ganancias ocasionales tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Y debo declarar mi patrimonio poseído en Colombia y fuera del país. Eso implica ser residente fiscal. A contrario censu, no ser residente fiscal, sin importar si soy nacional o extranjero, solo implica que yo tributo sobre las rentas y ganancias ocasionales exclusivamente de fuente nacional y solo declaro el patrimonio poseído dentro del país. Llévense esta idea o estas dos tópicas para que el tema quede claro. Para efectos de establecer la residencia fiscal, hay unas reglas contenidas en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Esas reglas originalmente tienen que ver con un criterio de permanencia. Mire lo que dice el estatuto. Se consideran residentes en Colombia, quiero decir, residentes fiscales, las personas naturales, sin importar si son nacionales o extranjeras, que cumplan las siguientes condiciones. Primero, permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario. Continua o discontinuamente en el país
por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Por favor, concéntrense en este numeral, porque les voy a hacer unas preguntas enseguida y Diana Paola me va a ayudar con las respuestas que ustedes den, por favor. Recuerden, por criterio de permanencia, si se ha permanecido por más de 183 días calendario, incluyendo día de entrada y día de salida, ya me vuelvo residente fiscal, de manera continua o discontinua, en un lapso de 365 días consecutivos. Ahora, puede ocurrir que los 183 días o más los complete en el segundo año. Ya lo vamos a ver. Primer caso, una persona natural arriba a Colombia el 1 de abril de 2022 por la mañana y sale del país el 1 de octubre de 2022 por la tarde. ¿Qué opinan? Para el año laborable 2022, ¿esta persona natural es residente fiscal en Colombia? ¿Sí o no? ¿Esta persona, de acuerdo con el criterio de permanencia, es residente fiscal en Colombia? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Escríbanme en el chat, por favor. No van a dar solo esta mañana, ¿no? Si no, si no. ¿Qué te están diciendo? ¿Siguen Diana Paola. tímidos? Todavía no me han escrito. Bueno, Julián ya se animó y nos dice que no. No es residente fiscal. Julián, resulta que esta persona natural permaneció de manera continua durante 184 días, Julián. Entonces, en mi opinión, Julián, sí se torna residente fiscal en Colombia. Ok, vamos a darle la revancha a Julián. Miren este caso. Esta persona natural llegó a Colombia el 8 de enero de 2022, salió el 9 de mayo de 2022, regresó el 5 de septiembre y se volvió a ir el 5 de noviembre. Esa persona natural será residente fiscal en Colombia para el año laborable 2022. Respóndanme, por favor. Bueno, yo sé que están haciendo la cuenta, ¿no? Entonces, demos 30 segundos para que ustedes hagan la cuenta. Y me responden sí o no, sí o no. Diana Paola, te tengo una noticia. Dime. Si nuestros asistentes no responden, responde la monitora de este masterclass, imagínate. Ah, no, entonces tengo que animar a los participantes para que estén más activos. Bueno, ¿qué te han respondido? ¿Que sí o que no? No, siguen tímidos. Así que los invito a que por favor estén participativos. Porque lo que no contesten ustedes lo contesta Diana Paola. Julián, le estamos dando la revancha a Julián. A ver qué opina Julián. Bueno, aquí Acuérdense. Dime. Nando nos dice no, Lucy, Marcela nos dice que no, Nelly no es residente. ¿No es residente? Ojo, Nando, la porque no regla supera los 183. no lo superó perfectamente. Por un día lo superó. Es decir, la regla es, dentro de un lapso de 365 días, debe completar más de 183 de manera continua, como en nuestro caso anterior, así como de manera discontinua, como en el caso que estamos presentando. Entonces, 2-0 ganando el profesor, Diana Paola. Vamos con el último caso. ¿Qué opinan de este? Este es diferente. 1 de julio de 2021 llegó a Colombia. 1 de octubre de 2021 salió de Colombia. 1 de diciembre de 2021 regresó a pasar fiestas navideñas. Terminó la fiesta de Reyes y se fue el 8 de enero de 2022. Volvió en abril del 2022 el primero y se volvió a ir el 22 de mayo de 2022. Entonces, les tengo 3 preguntas. La primera es, si consideráramos solo el 2021, ¿esta persona natural hubiese sido residente fiscal solo para el 2021? Respóndanme sí o no, solo el 2021.
Diana Paola, ¿qué te dicen? No, bueno, Sarit nos dice que no. Albeiro no. Jacqueline Perfecto, no supera los perfecto, 183 días. perfecto. Súper de acuerdo con Albeiro y con Jacqueline, no. Ahora, miremos solito el 2022 y considerado individualmente el 2022. Si miráramos solo el 2022, ¿sería residente fiscal en Colombia para el 2022? ¿Solo el 2022? ¿Qué opinan? Nos dice Jimena Mejía Respon- no es residente, no cumple los 183 vale, días. Albeiro no es residente tampoco. Francis vale, Ladino no. listo. Listo, estoy de acuerdo con Jimena y todo lo que hablaron. Ahora, miremos la regla completa como dice. La regla dice, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Es decir, fíjense que solo el 2021 permaneció 124 días. Solo el 2022 permaneció 60 días. Pero si acumulo los 2 años, porque fíjense que el lapso es de 365 días de corrido, que empezarían a contarse el 1 de julio de 2021 y terminarían el 30 de junio de 2022. O sea que dentro de ese lapso debo completar más de 183 días. En nuestro ejemplo, se convierte en residente fiscal para el 2022. No lo fue para 2021 sin duda, pero por la regla especial que acabamos de explicar, en el 2022 sí es residente fiscal. ¿Ok? ¿Vamos bien, Diana Paola? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Albeiro nos dice, pero son dos periodos diferentes. ¿Se cumpliría? Claro, Yo la Albeiro. verdad no lo hubiese tomado. Ok, Albeiro, ¿qué ocurre? La regla dice, como es un lapso de 365 días continuos, ese lapso puede abarcar 2 años. En mi ejemplo, los 365 días para comprobar si se cumplieron o no, arranca el 1 de julio de 2021, que fue cuando llegó a Colombia. Esos 365 días terminarían por allá el 30 de junio de 2022. Dentro de ese año, que empieza un 1 de julio y termina un 30 de junio, hay que verificar si cumplió de manera continua o discontinua más de 183 días. Entonces, esta regla haría, en nuestro caso particular, que en el 2021, perfecto, no fue residente, pero que en el 2022, dado que completó más de 183 días, ya para el 2022 sí es residente fiscal. Por eso traigo el ejemplo, porque hay que tener cuidado con ese tipo de circunstancias. ¿Vamos bien, Diana Paola? ¿Alguna pregunta, por favor? Nos dice Paula, Continúo. ¿para qué año declara? ¿2021 o 2022? 2022. En 2021, por supuesto que no es residente fiscal. Ok. Ahora, yo todavía no estoy diciendo, buena pregunta la de Paula. Paula, yo todavía no estoy diciendo si es declarante o no es declarante. Eso no lo he presentado. Yo hasta ahora estoy diciendo si es residente o no es residente fiscal, porque el tema de la declaración ya es un asunto diferente que vamos a ver adelante. Entonces les pido un favor, me arrodillo en pepas de mamoncillo de nuevo. No confundir residencia fiscal con declaración de renta u obligación de declarar. Porque la residencia fiscal tiene que ver con lo que habíamos advertido hace un momento, y es, si soy residente fiscal, ¿qué declaro? Ah, todo mi patrimonio poseído en Colombia y fuera de Colombia. ¿Y sobre qué pago impuesto? Sobre todas mis rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. En cambio, si no soy residente, solo declaro mi patrimonio poseído en Colombia y solo tributo sobre rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Pero por ahora no he llegado al tema de si soy declarante o no soy declarante. Eso nos va a ocupar enseguida. Qué buena pregunta, Paula. Muchas gracias. Diana Paola, ¿tienes preguntas para mí? ¿Puedo seguir? Puedes seguir. Gracias. Muy bien. Yo les conté que la primera regla tiene que ver con el criterio de permanencia en Colombia. Ahora, hay una segunda regla que tiene que ver con el centro de intereses
vitales y económicos, así se llama, centro de intereses vitales y económicos, dice la norma. Para ser residente fiscal en Colombia, si soy nacional y cumplo los siguientes requisitos dentro del año. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Fíjense, yo pude haberme ido de Colombia, vivir en otro país, pero si mi cónyuge o compañero permanente o mis hijos siguen estando en Colombia, se presume que soy residente fiscal en Colombia. B, el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. C, el 50% o más de sus bienes sean administrados en Colombia. D, el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en Colombia. Fíjense la E, habiendo sido requerido por la DIAN, no acredite su condición de residente fiscal en otro país. Usted dice, no, es que mi residencia fiscal es en España. La DIAN le pidió el favor que lo demostrara y usted no logró demostrarlo. Ese es un indicio de que usted es residente fiscal en Colombia. F, tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Ya no le decimos así, ¿verdad? Ahora le decimos países de baja o nula tributación. Entonces, claro, usted está en Islas Caimán. Ah, bueno, el solo hecho de estar allá hace presumir que usted es residente fiscal en Colombia. Bueno, fíjense cómo vamos. Regla de permanencia, 284 días. Centro de intereses vitales o económicos, que todavía ese centro de intereses vitales y económicos está en Colombia. Sin embargo, la regla hay que completarla de la siguiente manera. Dice al final el párrafo segundo del artículo 10º del estatuto. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con algunos de los literales del numeral tercero, o sea, usted cumple alguno de estos que acabo de presentar, pero que reúnan una de las dos siguientes condiciones. Basta una. Primero, que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Me explico. Yo ya no vivo en Colombia, me fui para otro país. No cumplo la regla de permanencia porque no permanecí en Colombia más de 183 días. Listo, esa ya no. Pero resulta que mi cónyuge, no separados, por supuesto, o mis hijos menores de edad, o mis activos, la mayor parte de ellos están en Colombia. Sin embargo, yo podría decir, es que más del 50% de mis ingresos los obtengo en España. Fíjense que en ese caso yo podría argumentar que no soy residente fiscal en Colombia y seguramente lo seré allá en España. Segundo criterio, que el 50% más de sus activos se encuentren localizados allá en el otro país o en la otra jurisdicción. O sea que para saber si soy residente fiscal o no, hay varias reglas que debo combinar y armonizar. Primera, la de permanencia. Segunda, la del centro vital de los intereses económicos o familiares. Y tercero, el de que en otro país o jurisdicción yo obtenga más del 50% del total de mis ingresos o posea allí más del 50% del total de mis activos. O sea, son varios criterios que hay que considerar. Muy bien. Dejo esta diapositiva para que en sus horas de insomnio, que me imagino que los acompañan, es un algoritmo, ¿no? Para saber si soy residente fiscal o no lo soy. Muy bien. Diana Paola, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Que me voy a cambiar de tema. Pues teníamos un comentario de Nando, nos dice, dile que se equivocó Diana, que sume en el segundo ejemplo de manera descontinua. A ver, me devuelvo. Espérame acá. Acá. Voy a hacerlo con calculadora en mano. Del 8 de enero al 31 de enero, ahí hay 24 días, ¿cierto? O sea, descuento los primeros 7, entonces me da 24. Tengo febrero. Diana Paola, ¿2022 fue bisiesto o no fue bisiesto? No creo.
Ayúdame a mirar. Voy a Espérame, ya contar reviso. 28. Voy a contar 28 y quedo pendiente del dato de Ana Paula. Marzo y abril No, fue y bisiesto. 9, bueno, perfecto, y 9 días de mayo. Listo. Ahí voy 122. Y en septiembre tengo, le quito los primeros 4, luego tengo 26. Y tengo todo octubre. Y tengo 5 días de noviembre. No, me da 184. Recuerden, se tienen en cuenta los días de entrada y los días de salida. Entonces, para la persona que me dijo que hay una equivocación, no. Vuelvo a revisar y estoy bien. ¿Listo, Diana Paula? Para que no quede lugar a dudas. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No tenemos preguntas por ahora. Listo, vale, continúo. Bueno, mírenme acá. Saber si soy residente fiscal o no lo soy tiene una implicación muy fuerte y es la manera en la cual tributo. Si soy residente fiscal, tributo a través del sistema de rentas cedulares. Ya lo vamos a explicar. Y tengo unas tarifas progresivas en unas tablas para ese propósito. En cambio, si soy no residente fiscal, tributo a través del sistema ordinario, como lo hacen las personas jurídicas. Ingresos menos costos menos deducciones y tal. Y tengo unos porcentajes únicos que aplico al nivel de renta que yo tenga. O sea que ser residente fiscal implica sistema cedular, no serlo, sistema ordinario. Hay otras implicaciones. Ser residente implica renta mundial, los no residentes solamente renta de fuente nacional, los residentes patrimonio mundial, los no residentes patrimonio exclusivamente poseído en Colombia. Los residentes determinan a través del sistema cedular, los no residentes del sistema ordinario. Hay unas tablas especiales para los residentes que normalmente son progresivas, los no residentes no tienen esa característica. El formulario a utilizar para los residentes es el 210, los no residentes utilizan el 110 y los residentes están obligados a declarar activos en el exterior en la medida que los posean, por supuesto. Los no residentes no, y pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque si solo declaran el patrimonio poseído en Colombia, pues de suyo se entiende que no estarían obligados a presentar declaración de activos en el exterior. Bueno, ahora sí, terminando la residencia fiscal, me paso al tema que Paula nos proponía, y es quiénes son declarantes de renta y quiénes no lo son para el año grabable 2022 en particular. Digamos que por regla general, nuestra ley y nuestro decreto reglamentario establecen que están obligados a presentar declaración de renta todos los contribuyentes del impuesto de renta. Todos, salvo las excepciones. Esto siempre pasa en materia tributaria, ¿no? En materia tributaria se dice, ¿cuáles ingresos están grabados? Todos. Están grabados todos, salvo los no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Aquí funciona igual. ¿Quiénes están obligados a declarar renta? Todos los contribuyentes, salvo algunas excepciones que enseguida vamos a revisar. Los vencimientos para este año en particular, quiero decir 2022, inician el 9 de agosto, terminan el 19 de octubre. Los mismos plazos están previstos para los residentes del exterior y los mismos plazos están establecidos para las declaraciones de activos en el exterior de esos residentes. Bueno, acuérdense que hay un tema de declaraciones electrónicas desde el año 2011, resolución 12.761, se establece quiénes deben presentarlos y las condiciones en que se presentan. Y también existen las normas relativas a la obligación de presentar la declaración firmada por contador público, concretamente para esas personas naturales que estén obligados a llevar contabilidad y que el patrimonio bruto en el último día del año gravable o los ingresos brutos del periodo fiscales sean superiores a 100.000 UVs, algo así como 3.800.400.000 pesos. Bueno, pasemos rápidamente por acá. Ahora sí,
ya dijimos que todos son declarantes de renta, todos, salvo algunas excepciones. Entonces, vamos a ver las excepciones y vamos a verlo con cuidado. Este tema lo encuentran a partir del artículo 592 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que hay 4 grupos importantes de no declarantes para 2022. Los asalariados, las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes diferentes a asalariados, las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y por último las personas naturales que pertenezcan al régimen simple de tributación. Entonces vamos a hacerlo despacio. Empecemos con los asalariados. Deben conjugar los artículos 592, 593 y 594-3 del Estatuto para llegar a esta conclusión. Entonces, primer requisito para que un asalariado no sea declarante de renta: no ser responsable de IVA. No ser responsable de IVA. Y entonces les pregunto, para que ustedes en el chat me respondan, díganme, por favor, ¿quiénes no son responsables de IVA? Escríbanme, por favor, porque acuérdense que lo que ustedes no me respondan, lo responde Diana Paola, y Diana Paola no es contadora pública. Ah, Diana Paola. Los invito a que nos envíen las respuestas por chat. Te corre un escalofrío, ¿no? Por favor, díganme quiénes no son responsables de IVA. ¿Alguien tiene una idea? ¿Se les ocurre algo? ¿Te han respondido? No me han contestado aún. Vamos a darles una pista, ¿vale? Ven, pero este tema te puede interesar a ti, Diana Paola. Te lo voy a explicar, que yo creo que el tema te va a gustar y me vas a entender por qué. Cuéntenme si se ve un estatuto tributario. Artículo 437. Vale, entonces miren lo que pasa acá. Cuando estoy aquí en el 437 y acudo al parágrafo tercero de este artículo, al parágrafo tercero, dice así. Bueno, primera claridad. Yo recuerdo y a veces he visto, especialmente en las entidades públicas, que uno llena, cuando uno se vincula con una entidad y llena ya el formulario de datos fiscales, todavía he visto en algunos formularios que le preguntan en el IVA, ¿no? ¿Régimen común o régimen simplificado? Desde el 2017 en adelante ya no hablamos ni de régimen común ni de régimen simplificado, jamás. Hablamos ahora de responsables de IVA o no responsables de IVA. Ya no existe esa historia del régimen común, régimen simplificado. Bueno, es más, si algún día SIGO organiza un evento presencial y nos encontramos, ¿cierto? Y entonces en el descanso, usted se acerca a un grupo de colegas y uno de ellos dice, ay, no, anoche estuve actualizando a esos del régimen común. Huya de ese grupo, huya. Ese grupo no le conviene. Usted tiene que estar en un grupo donde hablen o de si somos responsables o no responsables del IVA. Bueno, entonces continúo, Diana Paola, para el tema que te interesa. Dice así: deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto. Es decir, que la regla general es que si yo, persona natural, vendo bienes gravados o presto servicios gravados con el IVA, yo debería registrarme como responsable del IVA y cumplir todas las obligaciones de los responsables de IVA. Sin embargo, la ley tributaria dice, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Es decir, Diana Paola, de entrada, todos los que vendan bienes o presten servicios grabados son responsables del IVA. Sin embargo, la ley tributaria quiere que a pesar de que yo ejerza actividades grabadas con el IVA, yo no sea responsable del IVA en la medida en que yo cumpla todos los siguientes requisitos, todos al tiempo.
Si incumplo al menos uno, ya me vuelvo responsable del IVA. ¿Vamos bien, Diana Paola? ¿Se entiende? Sí, señor. Vale, entonces mira. Primer requisito para no ser responsable del IVA, a pesar de ejercer actividades grabadas con el IVA. Que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos provenientes de esa actividad inferiores a 3.500 VTs. 3.500 VTs del 2022 eran 133 millones de pesos. O sea que si yo tuve ingresos que no superaron los 133 millones de pesos provenientes de esa actividad, voy cumpliendo, ahí voy listo, voy como no responsable. Segundo requisito, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local, negocio, tal, donde ejerzan su actividad. Si tengo dos, ya no clasifico. Tercer requisito, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local y tal, no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, etcétera. Es decir, voy a decir nombres acá, ¿cierto? Cosechas, ¿cómo es que llaman? Donde uno toma tinto, que no es Juan Valdés, sino el otro. Ahora me olvidó el nombre. Tostado, Bueno, todo Starbucks. tostado, gracias. Es que a mí por la edad se me olvidan ya todos los nombres. Entonces, donde no se exploten franquicias. Si se explotan franquicias en ese local, ya no clasificamos. Cuarto, que no sean usuarios aduaneros. Quinto, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual o superior a 3.500 VTs. Acuérdense, 130 y qué, 3 millones dijimos. Continúo. Esta es muy importante. Sexto, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año provenientes de actividades grabadas en el Sí, ahí es donde uno se tiene que empezar. No, por eso yo no. De los horarios. No, yo por eso dije que el tema, o sea, eso es lo otro, quiero que me la ayudes a poner. Diana Paola, ¿será Ya. que apagamos los teléfonos de todo el mundo? Gracias, listo. Dale. Nos enteramos ahí de todo lo que está pasando en otro mundo. Mírame acá. Sexta condición, repito, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos y tal, durante el año, proveniente de esa actividad grabada con IVA, no supere 3.500 VTs. Y aquí quiero hacer una aclaración. Puede ocurrir que mi cónyuge o un familiar mío me prestó dinero y me consignó el dinero en mi cuenta bancaria. Como esa consignación no proviene del ejercicio de mi actividad, de la que yo desarrollo la con IVA, esa consignación para efectos del IVA no se computa para saber si supero el tope o no. Estoy hablando de IVA. Es decir, Diana Paola, si tú tienes un emprendimiento, desarrollas una actividad, tu actividad está grabada con IVA, pero tú cumples todos estos requisitos al tiempo, a pesar de que tu actividad está grabada con IVA, tú no eres responsable del IVA. ¿Se entiende, Diana Paola? Sí, supremamente claro. Vale. Entonces, el primer requisito que deben cumplir los asalariados para no ser declarantes de renta en 2022 es que no hayan sido responsables del IVA. Sí. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No tengo preguntas, pero sí nos habían contestado lo relacionado al IVA, entonces nos habían escrito por acá. Lucy Marcela, personas que no vendan productos grabados con IVA. Jimena Mejía, uno de los requisitos de no responsables de IVA, quien no tenga 2 establecimientos de comercio o más, que no vendan productos grabados con IVA. Nando nos dice las personas que no tengan productos o servicios grabados con dicho impuesto indirecto. Alfonso Guevara, los que no comercialicen productos grabados con IVA. Pero mira, dame el nombre de las últimas 2 personas que me leíste. Nando, Alfonso. Listo. Nando y Alfonso. Claro, uno dice a primera vista, ¿quién es responsable del IVA? Pues los que no vendan o presten servicios grabados con IVA. No, totalmente de acuerdo, sí. Pero digamos que hay un reto o una mayor dificultad cuando uno dice, no, es que yo sí vendo bienes grabados con IVA o yo presto servicios grabados con IVA.
Solo que si cumplo todos los requisitos del parágrafo tercero del artículo 437, a pesar de que vendo bienes gravados con IVA o a pesar de que presto servicios gravados con IVA, yo no soy responsable del IVA. Ojo con eso. Muy bien. Entonces, primer requisito para que un asalariado no sea declarante en renta es que no sea responsable del IVA. Va el segundo requisito. Y sus ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de la relación laboral. Al menos el 80% de sus ingresos debe provenir de una relación laboral. Siguiente requisito para que no sea declarante: que el patrimonio bruto el último día del año gravable no exceda las 4.500 VTs, 171.018.000 pesos. Que los ingresos brutos en el año gravable sean inferiores a 1.400 VTs, 53.206.000 pesos. Que los consumos en el año con tarjeta de crédito no superen las 1.400 VTs. Que las compras y consumo de año gravable, sin importar si fueron con o sin tarjeta de crédito, no superen las 1.400 VTs. Y aclaremos lo siguiente: consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no superiores a 1.400 VTs. Recuerdan que hace un momento les dije que mi cónyuge o mi tía querida me había consignado en mi cuenta bancaria un préstamo que me hizo. Yo les indiqué que de acuerdo con la norma en IVA, esa consignación no se computa, no se tiene en cuenta para el IVA, pero en renta sí se tiene en cuenta. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando la cónyuge, el cónyuge, un familiar, nos pide el favor de que le prestemos la cuenta para a través de nuestra cuenta hacer ciertas transacciones, porque esas transacciones sí se tienen en cuenta para establecer el tope, el umbral de las 1.400 VTs. Entonces, ¿qué tal usted no era declarante de renta, no cayó en cuenta, hizo el favor de prestar su cuenta bancaria y entonces por esa circunstancia se volvió declarante de renta? Mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Diana Paola? Sí. Nos dice Jacqueline, me gustaría que más adelante pudiera aclarar el tema de consignaciones de terceros en la declaración de renta, ya que es muy común. Jacqueline, lo acabamos de advertir. Entonces, si esas consignaciones de terceros en mi cuenta bancaria, Verbigracia, son préstamos que me están haciendo, ese tipo de consignaciones no se computan, no se tienen en cuenta para saber si soy responsable de IVA o no. Y fíjate que eso ocurrió porque hubo una demanda y la Corte Constitucional definió que no se estaba vulnerando el principio de igualdad. Por esa razón, posteriormente la ley fue modificada. Entonces, en IVA no se tienen en cuenta. Pero en renta, y hay doctrina reiterada de la administración tributaria, las consignaciones, sin importar su proveniencia, sí se consideran y sí se tienen en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestras cuentas bancarias. Te pongo otro ejemplo, Diana Paola. Mira la viñeta penúltima: compras y consumos en el año gravable superiores a 1.400 VTs. Entonces resulta que la tía querida de la familia a todos los sobrinos les dice: ay, mijo, cuando vaya allá al Éxito y entonces le pregunten que cuál cédula, de mi cédula para que se acumulen los puntos. Estoy dejando porque tengo capacitaciones. De nuevo, me arrodillo en pepas de mamoncillo. Sean tan amables, apaguen sus micrófonos, de por Dios santo, sus micrófonos. Vuelvo otra vez. Esa tía querida le pide a todos los sobrinos que cuando vayan allá al Éxito a comprar, den su cédula para que ella acumule todos los puntos posibles y al final del año pueda reclamar un cogeollas, porque eso es lo que le van a dar. Entonces, fíjense que cuando el Éxito haga el informe, el reporte de la información exógena, ¿qué tal que en los puntos esté esa tía querida y ella
va a ser muy difícil que no pueda o que pueda demostrar lo contrario, ¿no? Porque se va a presumir que hizo compras superiores a 1.400 VTs. O sea, hay que tener cuidado con todos sus detalles. Bueno, continúo. ¿Alguna otra pregunta, Diana Paola? Sí, acá nos estaba haciendo un comentario Astrid y nos dice, creo que Jacqueline como yo deseamos conocer cómo se registran en renta estas transacciones de ingresos para terceros. ¿Cómo se registran? ¿Quién nos está haciendo la pregunta? Astrid. ¿Y es posible habilitarle el micrófono solo a Astrid, Diana Paola? Sí, Astrid, ya tienes el permiso. Astrid, hola, es posible que... hola, Astrid, ¿cómo estás? Astrid, a ver, yo te voy a poner el ejemplo si te entendí la pregunta, ¿te parece? Sí, señor. Entonces, un familiar mío me prestó dinero y me lo consignó en mi cuenta bancaria, ¿verdad? Sí. Es que fue Vale. que yo tuve un caso puntual este año. Yo normalmente nunca he tenido en cuenta dentro de la renta las consignaciones que me hace mi papá, mi tío y que yo le devuelvo, le presté la cuenta. Pero tuve un requerimiento con un cliente de que lo citaron y el señor de fiscalización nos dijo que teníamos dentro de la declaración que detallar todo lo que había entrado al banco. Entonces yo le dije, bueno, nosotros le pasamos un informe diciéndole cuál fue préstamos, cuál fue ingresos para tercero, y el señor me dijo que no, que eso lo tenía que presentar en rentas de capital, que porque seguro que yo por hacerle el favor alguna cosa recibí, o que si no me hacía, no. me lo aponía que todo eso era ingreso propio. Y a mí me quedó la duda. De todas maneras, nosotros todavía estamos en ese proceso, pero eso nunca me había pasado. Entonces, Astrid, vamos despacio. Astrid, ocurre lo siguiente. Digamos que el hecho de ser declarante de renta, per se, no implica que yo tenga que pagar impuesto de renta. Es la primera claridad. Segundo, si a tu cuenta bancaria entraron consignaciones de tu papá, tus hermanos y tal, eso automáticamente no implica que tú hayas percibido un ingreso fiscal, ¿verdad? Porque si te hicieron un préstamo en tu declaración de renta, debe figurarle una cuenta por pagar a tu papá o a tus hermanos. Y en la declaración de renta de tu papá o de tus hermanos, debe figurar una cuenta por cobrar. ¿Voy bien? Ahora, pongámonos en los zapatos de la DIAN. Si la DIAN ve que hubo movimientos bancarios en tus cuentas, pues la DIAN sí tiene la facultad de pedirte explicaciones. Si tú eres capaz de darle las explicaciones y dices, sí, mira, él me hizo un préstamo y el préstamo está soportado con un documento de fecha cierta y es un documento idóneo. ¿Me sigues? O sea que hay que tener mucho cuidado porque no es simplemente consignar entre nosotros y ya, sino que hay que dejar los soportes para poderle demostrar a la administración tributaria que efectivamente no se trata de ingresos propios, sino que simplemente son cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Repito, declarar renta no supone siempre pagar impuesto de renta. Yo puedo tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar recíprocamente y deben figurar en las dos declaraciones de renta. ¿Eso aclara un poco el punto, Astrid? Sí, es que textualmente yo lo hice, lo que pasa es que sí es verdad. Entonces, en el caso de que hayan ingresos de terceros, de préstamo, lo ideal es tener un documento soporte como de ese ingreso de tercero o como un documento de crédito. Fíjate Muchas veces que mi papá no, me consigna, lo que me saca. Fíjate que no es que sea lo ideal, sino que es lo que la ley manda. Espérame, yo busco acá el artículo 283 del estatuto para que tú lo veas. 283. Dice la norma tributaria. Para efectos de este estatuto, las deudas se entienden como un pasivo que corresponde a una obligación presente de la entidad o de la persona natural surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, para cancelar, la entidad espera desprenderse de recursos económicos. El valor de la deuda será por su costo fiscal y mira lo que dice, el contribuyente está obligado a conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda por el término señalado, los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad, como en nuestro caso puede ser, solo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Entonces tú dices, sí, es que mi papá me consignó y fue un préstamo que él me hizo. La DIAN podrá decirte, bueno, ¿y dónde está el soporte o el documento que respalda esa cuenta por pagar que tiene con su papá? ¿Me sigues?
Mira, no se te olvide lo siguiente. Los romanos decían, dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. O sea que la DIAN podría tener buenas pistas de que hay ingresos en esas cuentas que tú nos reportaste, salvo que tú le demuestres que no son ingresos. ¿Ok, Astrid? Sí, muchas gracias. Con gusto. Continúo. Diana Paola, ¿preguntas para mí? ¿Puedo seguir? Sí, tenemos más preguntas. Luz y Marcela, ¿no es necesario cumplir con todos estos requisitos? ¿Con uno solo no es declarante? A ver, apréndanse esta palabra. Concomitante. Concomitante. Concomitante significa que todo ocurre al tiempo. Para no ser declarante de renta, tratándose de los asalariados, deben cumplirse de manera concomitante, es decir, al tiempo, todos los requisitos que ven en la pantalla. Si se incumple al menos un requisito, ya me vuelvo declarante. Estamos hablando solo de los asalariados en este momento. Diana Paola. Jimena Mejía, ¿puede explicar el tema de las compras si supera los 1.400 VT? ¿Cómo se justifican? Digamos que la DIAN, a través de la información exógena y de otros cruces de información que hace, puede tener la información de que la persona natural, en este caso es el asalariado, tuvo compras y consumos en el año grabable superiores a ese importe. Y cuando hablamos de compras y consumos, se tiene en cuenta cualquier tipo de bien o servicio. Entonces, el colegio de los hijos, el gimnasio, el nuevo vehículo, el apartamento, los almuerzos del fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, se refiere a cualquier compra de bien o servicio durante el año grabable. Perfecto. Nando nos está pidiendo la palabra. ¿Le podemos activar micrófono? Con gusto. Listo. Nando, buenos días. Tienes la palabra. Buen día, doctor. Tengo una Hola, pregunta al principio. O sea, a mí me quedó una duda. Con el ejemplo al principio, cuando usted está sumando los días. Bueno, según la norma, te explico mi argumento. Según la norma, dice que son 183 días calendario, ¿no? Y el Más de calendario se divide, 183. por eso, más de 183 días calendario, sea en periodo continuo o discontinuo. Eso no tiene. Pero ahí hay un vacío para mí. O sea, ¿por qué? Porque si vamos por la regla general y el principio básico del calendario, el calendario se rige por 24 horas. Un día está conformado por 24 horas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me pego a de que que el calendario empieza a correr desde las 12 a.m. hasta las 12 a.m. para que sea un día y pasa al otro, sencillamente entonces el tiempo de que yo esté aquí también debería contarse desde el momento en que entro hasta el momento en que salgo. Es decir, para que si yo entro a las 10 de la mañana y salgo, por ejemplo, cumpliría un día a las 10 de la mañana del otro. Eso sí sería mi primer día. ¿Es así o no es así? Porque eso, No, en Nando, eso no especifica la norma. Nando, su interpretación es plausible, pero no es la interpretación aceptada. Digamos que la misma DIAN incluso ha señalado que no se cuenta por horas, es decir, yo no voy a mirar si entro a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche. Básicamente lo que se dice es, se computa el día de entrada y el día de salida. No hacemos el cómputo como usted lo está proponiendo por horas. Entonces, Pero entiendo entonces su tiene un vacío, interpretación. porque el calendario, Escúcheme, si nos vamos a la regla Nando, del calendario. escúcheme. Nando, en su opinión hay un vacío. En mi opinión, no lo hay. Mi opinión está muy alineada con la doctrina reiterada tanto de la DIAN como del Consejo de Estado. Entonces, le entiendo su punto, pero no estoy de acuerdo. ¿Se acuerdan, Nando, que al principio yo le puse esta diapositiva? Espérenme, yo le muestro. Esta. Y le dije, mire, podemos tener diferencias porque pues el derecho tributario se presta para eso. Yo le estoy dando mi punto de vista. La ley claramente dice día de entrada y día de salida.
la ley no dice, pregunte la hora en que entró. Le entiendo su opinión, pero no la comparto. ¿Ok, Nando? Ok. ¿Listo, señor? Muy bien. Listo, Gracias. continuamos. Diana Paola. Continuamos con otras preguntas. Jacqueline, con relación a las consignaciones, ella me dice, pero si me consignaron para pagar algo y se paga de la misma cuenta, ¿ese soporte sirve? Ese soporte sirve, digamos que sirve en la medida que haya un documento de fecha cierta. Entonces, si yo estoy haciendo el favor de que consignen en mi cuenta y pago algo, pues debería dejar un documento que represente o respalde esa transacción. Diana Perfecto. Paola. Vamos con Mónica Viviana. Ella nos dice, en el caso de no tener un documento cierto del préstamo, ¿debo reportar esa entrada a banco como un ingreso propio o qué manejo le puedo dar? Pues lo que pasa es que si yo no soy capaz de justificar por qué se está incrementando mi patrimonio, porque está entrando un dinero a mi cuenta bancaria, pues se presume que hay un ingreso, a menos que yo pueda demostrar lo contrario. Entonces, es grave el tema, ¿no? Si no soy capaz de demostrarlo, la presunción aplica. Diana Perfecto. Paola. Y tenemos la mano levantada de Gloria Loaiza. Gloria, tienes la palabra. Gloria, hola. Hola, buenos días. Mi duda es la Hola. siguiente, también con el tema de las consignaciones. Por ejemplo, en el caso de los mensajeros, de las administradoras de los puntos de venta, que digamos que el jefe les consigna dineros para ellos pagar obligaciones que son de la empresa, porque digamos que el jefe no está dentro de la ciudad, ¿cómo justifico yo en la declaración de renta de esas personas naturales esos ingresos de ese mensajero, No, que en realidad no son ingresos, sino que son dineros que entran a su cuenta para el pagar obligaciones de terceros? ok, entonces, ¿qué ocurre? Eso le pasa, incluso tuve la semana pasada un caso, el tesorero de una campaña política, donde le consignaron todo el dinero al inicio a él, mientras que se abría la cuenta bancaria del partido político en particular. O sea, infinidad. Fíjense que están haciendo que esas personas se vuelvan declarantes de renta. Pero el hecho de que sean declarantes de renta no hace que tengan que pagar impuestos. ¿Cuál es el documento de fecha cierta e idóneo? Y es, en el caso que tú me relatas, Gloria, del mensajero, del agente de viajero y tal, pues el contrato laboral de trabajo. Ahí está especificado cuáles son sus funciones y pues para poder instrumentalizar esas funciones se utiliza esta figura, aunque no sería lo correcto, ¿no? Ahora, en el ejemplo que les puse del tesorero de esta campaña política, pues también el contrato de prestación de servicios que hay entre esta persona y el partido político para la administración de los recursos. Es decir, esas personas de las que estamos hablando quedan en aprietos porque se convierten en declarantes. Pero el hecho de ser declarante no necesariamente implica que yo tenga que pagar impuestos, porque las consignaciones que se le hacen a ese mensajero, pues realmente no son ingresos de él porque no están enriqueciendo su patrimonio. Simplemente él es un instrumento para llevar a cabo algunas actividades. Ahora, uno debería pensarlo dos veces si esa es la buena forma de operar, ¿no? Hacerle consignación al mensajero para que desde sus cuentas se paguen. Ahí hay un tema de control interno que revisar también, Gloria. Muy bien. Diana Paola, ¿puedo seguir? Con gusto. Tenemos una manito de Alfonso Guevara levantada y si te parece, paramos aquí sesión de preguntas para que puedas continuar. Entonces, Alfonso, la palabra es tuya. Buenos días. Tengo una inquietud con el tema de los transportadores que les consignan los viáticos, valor de combustible y demás para los vehículos. ¿Cómo se justifican esas consignaciones en las cuentas? Esos son ingresos para terceros, Alfonso, ¿verdad, Alfonso? Sí, señor. Ok, entonces digamos el documento idóneo en este caso es el contrato de transporte que se firme. Ahí está previsto que ellos tienen los recursos para pagar combustible, peajes, coteros, etcétera. Entonces, esa transacción está plenamente justificada. El problema es que lo vuelven declarante de renta, solo claro. que no paga renta.
Sí, claro, digamos ahí está listo, digamos, listo, ahí pues por el solo hecho de consignarle lo convierten en cumplir el requisito para declarar Declarante. renta, sino que Sí, esos señor. ingresos, digamos, bueno, esas consignaciones que le hacen en sus cuentas, no se tienen en cuenta para nada de ingresos. No, señor, por una razón. Mírenme acá. Para que un ingreso sea fiscal, lo primero que tiene que hacer es que me tiene que hacer rico. Es decir, debe enriquecer mi patrimonio. Ocurre lo mismo cuando yo le consigno a mi empleado que va a una convención en Cartagena. Entonces le doy los viáticos y tal. Fíjense que esos recursos no están enriqueciendo al empleado. Él los está utilizando para pagar los taxis, el almuerzo, el hotel y tal. En ese caso, a pesar de que aparecen consignados en mi cuenta, no son ingreso mío. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo, Solo una señor. inquietud, una última inquietud, listo. Eso no es ingreso para mí, pero se tiene en cuenta algo en la declaración de la persona natural como tal, ¿se tiene en cuenta algo eso? O sea, de esos pagos o algo de eso que usted paga, esos pagos No, que hacen terceros, no, nada, ¿cierto? no, señor. No, señor. Perfecto. Listo, muy bien. Pues, buen día. Con gusto, con gusto. Listo. Diana Paola, entonces continúo. Perfecto. Bueno, acabamos de salir del primer grupo. Acabamos de salir del primer grupo de no declarantes, los asalariados. Entramos en el segundo grupo, personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en Colombia diferentes a los asalariados. Los mismos requisitos: no ser responsable de IVA, cumplir con los topes de VTs de patrimonio 4.500 VTs, ingresos brutos 1.400 VT, consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos, consignaciones bancarias. Ahí les refiero el concepto de la DIAN. Digamos que lo único que diferencia a estas personas con los asalariados es que el asalariado debe mostrar además que al menos el 80% de sus ingresos provienen de la relación laboral. Eso no ocurre con las demás personas naturales, como por ejemplo los que ejercemos profesiones liberales y no somos asalariados. Entonces, digamos que la figura es exactamente la misma. Aprovecho. Preguntas relacionadas con no declarantes, personas naturales residentes que no sean asalariados, porque ya habíamos evacuado a los asalariados. ¿Alguna inquietud? En el chat no Ninguna. tenemos preguntas, pero Listo. tenemos una mano levantada de Alfonso Guevara. Alfonso, ¿la dejó levantada o es una nueva pregunta? No, se me quedó levantada la mano, que pero disculpe. Ah, perfecto. Tranquilo. Muy bien. Bueno, tercer grupo de no declarantes, y aquí vamos a tener merequetengue. O sea que aquí los necesito súper reconcentrados en mí. Mírenme a los ojos. Las personas naturales, extranjeras o nacionales, ahorita lo vamos a mirar, sin residencia fiscal en Colombia. O sea, no son residentes fiscales en Colombia. No lo son. Entonces, arranquemos. Lo primero que quiero decirles es que a estas personas no residentes en Colombia no se les verifica topes. Usted no le verifica topes de patrimonio, no le verifica topes de ingresos, no le verifica topes de consumos, no le verifica topes de consignaciones. No. A estas personas de este paquete, tercer paquete, no se les verifican topes. ¿Qué hay que revisar? Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país no son declarantes de renta siempre que todos sus ingresos se hayan sometido a retención en la fuente de los artículos 407 a 409. Repito, las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia
no son declarantes de renta siempre que todos sus ingresos se hayan sometido a retención en la fuente de los artículos 407 a 409. Es decir, retenciones correspondientes a dividendos y participaciones, intereses, comisiones, honorarios, arrendamientos, regalías, servicios personales, explotación de propiedad industrial, servicios técnicos, asistencia, consultoría, etcétera. Extranjeros no residentes. Continúo. ¿Qué pasa con los nacionales no residentes? Verbigracia Shakira. Shakira es nacional colombiana, pero no es residente fiscal colombiano. Resulta que la norma legal no es tan clara, incluso ni siquiera el decreto reglamentario. No obstante, la DIAN, vía doctrina, tanto en el concepto unificado 912 del 2018, como en las modificaciones posteriores que se le han hecho de concepto unificado, ha dicho así: los no residentes no están obligados a declarar si, primero, no obtuvieron ingresos de fuente nacional, aunque posean patrimonio. Ojo con eso. Yo puedo poseer patrimonio en Colombia, pero no obtener ningún ingreso en Colombia. No soy declarante en Colombia, a pesar de poseer patrimonio. Acuérdense, estamos hablando de no residentes. Segundo, obtuvieron en el año gravable ingresos en el país sobre los cuales se les haya practicado retención en la fuente de los artículos que acabamos de explicar, 407 y 409, en su totalidad. Se le practicó retención en la fuente por la totalidad de los ingresos, sin importar si poseen patrimonio o no poseen patrimonio en Colombia. La pregunta es, ¿y qué pasa si esos no residentes sí obtuvieron ingresos en Colombia, pero no les practicaron retención en la fuente sobre esos ingresos? Se vuelven declarantes. Y repita, con gusto. A los no residentes no se les verifica tope de patrimonio, ingresos brutos, consumos, consignaciones. No, eso no se les verifica a ellos. Lo que hay que validar es, ¿tuvieron ingresos en Colombia? No. Listo. Sin importar si tenían patrimonio en Colombia o no tenían patrimonio, no son declarantes. Segundo, ¿sí tuvieron ingresos en Colombia? Sí, sí tuvieron. ¿Les practicaron retención en la fuente sobre la totalidad de sus ingresos de esos artículos que estoy mencionando? Sí, sí les practicaron. Perfecto. No son declarantes en el país, sin importar si tenían o no tenían patrimonio. Y por último, ¿obtuvieron ingresos en Colombia? Sí. ¿Les practicaron retención en su fuente en la totalidad? No. Deben declarar. ¿Vamos bien? Listo. Si nos fue bien con esto, miremos cómo nos va con estos casos que les voy a proponer. Diana Paola, te pido el favor que estés súper atenta a las respuestas que nos van a dar, ¿vale? Dice así. Listo, vale. Gracias. Una persona extranjera no residente durante el año gravable de 2022 es propietaria de una casa de recreo ubicada en Bucaramanga, la cual disfruta cuando viene de vacaciones al país. El inmueble tiene un costo fiscal de 2.500 millones de pesos. Esta persona extranjera no residente no percibió rentas en Colombia durante el año gravable de 2022. La pregunta es, ¿esta persona extranjera no residente está obligada a declarar renta en el año gravable de 2022? Respóndanme, por favor. Si está obligada, no está obligada. Lo más probable es que quién sabe. Respóndanme, por favor. Bueno, ya estoy Respóndanme, recibiendo pero... aquí respuestas. Nos dicen Ando no, Adriana no, Rafael Rey no, Lucy Marcela no, Andrea no, Lucy, bueno, ya nos dijo que no, Germán David no. Y ¿Alguien nos te dice dice que Lady, sí? no es declarante de renta Colombia. Nadie dice sí. Nadie dice sí. Ok. No está obligada a declarar porque
a pesar de poseer patrimonio en Colombia, no obtuvo ingresos en Colombia. ¿Listo? Muy bien. Continúo. Segundo caso. Una persona natural colombiana dejó de ser residente fiscal hace varios años. Cerremos micrófonos, muchas gracias. Gracias, cerremos micrófonos, muy amables. Repito, una persona natural colombiana dejó de ser residente fiscal hace varios años. Sin embargo, es propietaria en Colombia de una oficina cuyo costo fiscal es de 180 millones, la cual tuvo arrendada a una persona natural. El único ingreso que percibió en Colombia, esta persona natural colombiana, durante el año laboral de 2022, fue el arriendo de esta oficina por un importe anual de 60 millones. El arrendatario no le practicó retención en la fuente. Pregunta, ¿esta persona es declarante de renta en 2022? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Respóndanme por el chat si son tan amables. Nos dice Nando sí, Julián sí, debe declarar, Germán David sí, Rafael sí, Lady sí es declarante de renta, Andrea sí, Claudia sí, Lady sí, Amel Salcedo ¿Alguien te sí. dice que no? Nadie me dice no. Vale. Ah, bueno, sí, Perfecto. Jacqueline me dice no es declarante. Jacqueline, activemos el micrófono de Jacqueline, por favor. Listo, Jacqueline, tienes Jacqueline, la hola. palabra. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Jacqueline. Hola, Jacqueline, ya tienes el permiso. Jacqueline. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, mira, yo considero que sí es declarante, que no es declarante, disculpe, porque se le practicó la retención sobre los ingresos, como lo que acaba de decir, que no se toman en cuenta los ingresos a los cuales se les practica retención. Carlos, tienes el micrófono cerrado. Ya, ahora sí, ¿me escuchas? Te escuchamos. Sí. Bueno, Jacqueline, a mí se me olvidó decirte, para que lo tuvieran en cuenta, que de sus respuestas depende mi estado del ánimo. Que al final el arrendatario no le practicó retención en la fuente. ¿Eso cambia tu respuesta, Jacqueline? Sí, claro, disculpe. Pero, sin embargo, aprovecho la oportunidad. Lo que pasa es que, pues, anteriormente había comentado que si se le practicaba retención sobre la totalidad de los ingresos. Ahí sí tengo una duda. O sea, se le tiene que practicar la retención a la totalidad de los ingresos. O sea, que dentro de los ingresos, si a alguno no se le practicó retención sobre ese ingreso, sí debe declarar. No, no sobre ese ingreso. Se vuelve declarante de renta. Ah, ok. Gracias. Listo, con gusto. Muy bien. Bueno, miren este caso a ver cómo nos va. Una persona nacional no residente percibió en Colombia durante el año laboral 2022 una pensión de jubilación por un valor de 12 millones de pesos mensuales. ¿Qué opinan? ¿Es persona natural nacional no residente, pero en Colombia recibe pensiones por un valor mensual de 12 millones? ¿Ese pensionado debe declarar renta en Colombia, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Y Ana Paola, ¿qué te están diciendo? Carmen me dice no, Marcela me dice sí. Están divididos. Miguel sí declara. Nando sí, Paula no, Andrea no.
Bueno, hablemos con Paula. Paula, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Es posible, Paula? Paula. Ya tienes el permiso, Paula. Listo. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Paula, gracias. Bien. Paula, ¿por qué consideras que no es declarante? En Colombia, el UET mensuales. Entonces No te escuché, no Paula. supera topes ¿Me para- repites, por favor? ¿Me repites? Te entendí La porque no pensión cumple sea topes. agravada Espérame. Te entendí que porque no de la cumplió topes. exención de la... Sí. No, Diana Paula, intentémoslo con otra persona que nos haya dicho que no, por favor, que la comunicación con Paula está difícil. ¿Quién más te Bueno, dijo que no? Germán David, Germán Germán. David, hola. tienes la palabra. Germán David, buenos días. Bueno, Germán Germán, David. ya le ¿Quién más activamos el dijo? permiso. Bladys, tienes la palabra. Ladies, buenos días. Ladies, hola, buenos días. Bueno, lo voy a hacer yo solo, Diana Paula. Dale. ¿Qué ocurre? Vamos a explicarlo un poco. Voy al estatuto tributario, ¿cierto? Acá. Y acudo al artículo 206. Ok. Pero atención a lo que voy a decir. Como estoy preparando la declaración de renta del año laborable 2022, debo utilizar las reglas de juego que estaban vigentes hasta 2022. Por eso voy a ponerle aquí al estatuto tributario que por favor me presente el texto vigente en 2022. Esta era la norma hasta el 2022, porque esta norma fue modificada por la reforma tributaria del año pasado. Por acá, entonces dice, están grabados con el impuesto de renta, la totalidad de pagos o bonos en cuenta, a excepción de los siguientes. Entonces vamos a revisar por acá y dice, numeral quinto, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año laborable de 1997, a partir del 1 de enero del 98, estarán grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda 1.000 VTs. 1.000 VTs del año pasado eran 36.308.000 pesos. Es decir, en este caso, esta pensión no estaba grabada, era exenta. Por lo tanto, a esta pensión no se le practicó retención en la fuente. Al no habérsele practicado retención en la fuente, hace que se incumpla la regla. Por lo tanto, este pensionado sí debe declarar renta en Colombia, pero pues no pagará impuesto de renta si solamente obtuvo pensiones, porque esas pensiones estaban exentas hasta el año pasado, hasta las 1.000 VTs mensuales, 36 millones de pesos. Hasta el año pasado existía una condición y la condición era la siguiente. Dice así, espérenme un segundo. Parágrafo tercero. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral quinto de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión de acuerdo con la Ley 100 del 93. ¿Qué significaba esto? Que para que esta pensión fuera exenta, debía haberse otorgado de acuerdo con la ley colombiana. Eso significaba que las pensiones que venían del extranjero sí estaban grabadas con la renta. Volvámonos a nuestro caso. Persona natural nacional colombiano no residente. No le verificó topes ni de patrimonio, ni de ingresos, ni de consignación, ni de consumo. Lo único que pregunto es,
¿Tuvo ingresos en Colombia? Sí, sí tuvo. ¿Estuvieron sometidos a retenerse en la fuente? En este caso, no. ¿Por qué no? Porque esa pensión es exenta en Colombia. Ah, bueno, es declarante de renta, pero seguramente no pagará impuesto de renta. ¿Vamos bien? Aprovecho para hacer un comentario al margen. Aprovecho. Diana Paola, imagínate que Colombia estaba en desventaja frente a otros países por la siguiente razón. Resulta que al final de su vida, una pensionada o un pensionado extranjero quería radicarse en Colombia. ¿Me sigues, Diana Paola? Sí. Porque había encontrado el amor de su vida en Colombia. Entonces él Ajá. quería terminar sus días aquí en Colombia. El problema es que la pensión que él se había ganado en el exterior, cuando se la traía para Colombia, se la grababan con renta. Oh, ok. Entonces, para ese pensionado o pensionada extranjero, pues era mejor conseguirse un amor en Panamá o en Ecuador o en Venezuela. Resulta que para no dañar esos amores, la reforma tributaria, y ahora sí voy a poner el texto actual después de la reforma, ahora dice lo siguiente. Parágrafo tercero del artículo 206. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este artículo, es decir, las pensiones hasta 1.000 UVTs mensuales, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la ley 100. Y después dice, el tratamiento previsto en el numeral 5 del presente artículo será aplicable a los ingresos derivados de pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia y asimiladas obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. Ah, bueno. Entonces ahora sí Colombia quedó en condiciones, en igualdad de condiciones para que las pensionadas o pensionados extranjeros vengan a encontrar el amor de su vida aquí en Colombia. Muy bien. ¿Tienen preguntas para mí? Diana Paola. Sí, tenemos preguntas. Entonces, nos había escrito Nando. Las personas no asalariadas nacionales o extranjeras no residentes a las cuales no le hagan retención del 20% son declarantes. Sí, correcto. Deben haberles practicado toda la retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos. Perfecto. Sin importar si tienen patrimonio en Colombia o no tienen patrimonio en Colombia. Ahora vamos con Jessica Romero. ¿Nos podrías decir el cambio frente a este tema en el 2023? Lo que estamos hablando ahorita. Ah, lo que acabamos de advertir. Ajá, sí, señor. Y tenemos unas manitos levantadas. Lucero. Lucero, buenos días, tienes la palabra. Lucero. Entonces vamos con Mónica Viviana. Mónica Viviana, buenos días. Buenos días para ti y para todos. Tengo una pregunta. Yo tengo una persona, el caso es el siguiente. Ella es colombiana, nacional colombiana, pero es residente fiscal en Estados Unidos. Esta persona está haciendo transferencias a una cuenta bancaria abierta a nombre de él aquí en Colombia y invirtió en un CDT. Quisiera saber en el caso de él cómo aplicaría el tema, si es obligado a declarar renta o no, aún superando el tope. ¿Cómo se manejaría en este Acuérdate, caso? Mónica, lo primero es lo siguiente, Mónica. Acuérdate que a los no residentes no se les verifica topes. Entonces, por favor, apúntalo y esta noche lo pasas, ponlo allá. Querido diario, ¿cómo lo vas a poner? No te escuché la última parte que debo anotar, qué pena. Apunta, y esta noche lo pasas. Querido diario, 2 Ok, puntos. A los no residentes no se les verifica topes. ¿De acuerdo? ok, perfecto. Vale, vámonos ahora con el otro tema. Esa Gracias. persona natural, espera, terminamos la respuesta.
esa persona no residente colombiana envía dinero a Colombia y a partir de esa cuenta colombiana se hacen inversiones en CDTs, ¿te entendí? Exacto, sí, señor. ¿Sí? Vale, entonces mira lo que pasa. El artículo 408 habla de las retenciones en la fuente y también incluye los rendimientos financieros, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, yo supongo que la entidad financiera que te paga los rendimientos del CDT, por supuesto que te practica retención en la fuente. Entonces, fíjate, él tiene activos en Colombia, es decir, patrimonio, sí, la cuenta bancaria. ¿Tuvo ingresos en Colombia? Sí, los rendimientos. ¿Esos ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente? Sí, sí lo estuvieron en su totalidad. Por lo tanto, en mi opinión, no es declarante de renta en Colombia. Perfecto. Ok, Carlos, te agradezco muchísimo tu ayuda. Con gusto. Muy bien. Diana Paola. Vamos con Amanda Giraldo. Amanda, buenos días. Buenos días. A ver, una persona que recibe un ingreso es una señora que tenía un esposo en Alemania, el señor se murió y a ella le consignan un dinero, digamos, de la pensión de ese señor. Pero el dinero no viene destinado como diciendo pensión, sino una consignación en la cuenta bancaria. Ella paga impuestos allá en Alemania y le mandan como un documento y le retienen un valor de ese pago que le hacen a ella. Pero acá en Colombia el dinero entra simplemente una consignación a la cuenta bancaria y no tiene nada que especifique que es de una pensión, que es de nada. Uno ese ingreso, ¿a dónde lo lleva? Y si es grabado, porque entonces uno dice, si el ingreso es grabado, ya no tiene costos, deducciones, no tiene nada para eso. ¿Cómo hace uno con ese ingreso? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Amanda Giraldo. Bueno, Amanda, varios temas. Primero, realmente no se dice esposo, ¿vale? Jurídicamente se dice cónyuge. ¿Listo? Segundo, entiendo que ese cónyuge ya falleció. Sí, correcto. Ok, entonces ella, que es la cónyuge supérstite, es la beneficiaria de la pensión de ese señor. Esos recursos vienen desde Alemania, ¿vamos bien? Pero se consignan en Colombia, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo. Ese dinero, y ella es residente fiscal en Colombia, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, entonces mira, es un ingreso porque enriquece su patrimonio, sin duda. ¿Es una renta de trabajo? No. ¿Es una renta de capital? No. ¿Es una renta de pensiones? No. Yo creo que sí pero proviene de es una pensión sustitutiva, ¿sí? O sea, hay un causante y ahora ella es la beneficiaria de la pensión. Entonces, si tienes los documentos para demostrar que es una pensión, la deberías declarar en renta en la cédula de pensiones. Si no puedes demostrar esa circunstancia, tienes que declararla como una renta no laboral. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Ahora, ¿está grabada en Colombia? Claro, por supuesto, está grabada en Colombia. Porque si pensáramos que es una pensión, esas pensiones que vienen del exterior, ¿cierto? Hasta el año 2022 estaban grabadas. En 2023 es otro cuento diferente. Por eso es tan importante poder demostrar para el 2023 que eso sí es pensión. Porque si fuera pensión estaría exenta, porque ya la reforma tributaria cambió. Ahora, te doy una pista para el 2022. En Colombia tenemos una regla y es que los residentes fiscales tributamos sobre las rentas de fuente nacional, pero tenemos derecho a descontar los impuestos que se pagaron en el exterior. O sea que si esa pensión ya pagó impuesto en Alemania y tú lo puedes demostrar, puedes tomarte como descuento tributario ese impuesto ya pagado en Alemania. Como descuento tributario, más no como costo de gasto. Correcto. No, como costo gasto no, señora, porque no tiene asociado costo gasto. Sí, perfecto. ¿Vamos bien? No te va a Sí, olvidar. Cónyuge. Listo, muy bien. Sí, ya aprendí, gracias. Diana Paola. No hay más preguntas por ahora. Vale, continúo. Último grupo que por supuesto bueno, sí. es súper evidente. Nos acaba de llegar una de
Nelly. Hay una persona que es directora de país en una ONG, mantiene viajando entre Colombia y Ecuador, pero matriz principal, que está en Estados Unidos, le consigna mensualmente en una cuenta de Colombia los gastos del arriendo y servicios públicos que le dan a ella. ¿Está en la obligación de declarar? Pues primero, si es residente fiscal en Colombia, hay que verificar que cumpla las condiciones. Entendería que es asalariado en Colombia, ¿sí? Si es asalariado en Colombia, entonces la única forma de que no declare es que cumpla todos los requisitos. Supongo que pues por lo que nos acaban de explicar, pues tiene ingresos superiores a estos montos, etcétera, etcétera. Entonces, yo presumiría que sí es obligada a declarar. Ahora, la pregunta que entiendo en el fondo es, ¿qué pasa con esos recursos que le consignan para arriendo y para otras cosas? Pues hay que establecer si eso hace parte de su remuneración laboral, porque si hace parte de su remuneración, pues es un ingreso fiscal. Ahora, si realmente no hace parte de su remuneración y ella lo que hace es pedir facturas a nombre de la empresa y todo en regla, pues me imagino que eso no enriquece su patrimonio, evento en el cual pues no serán ingresos fiscales. O sea, habría que mirar con detalle el tema. Ustedes saben, porque lo saben muy bien, que este tema de las personas naturales es casuístico. Hay que revisarlo caso a caso. Muy bien. Diana Paola, dame permiso de seguir, porfa, que veo que se nos está agotando el tiempo de nuestro masterclass, ¿vale? Listo. Vale. Hay un último paquete de personas naturales que es obvio, es evidente, y son los que pertenezcan al régimen simple. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo porque he encontrado una situación reiterada, fatal. Cuando usted migra al régimen simple de tributación, o bien porque voluntariamente lo hizo, o bien porque la DIAN de oficio la clasificó, usted ya no pertenece a renta, al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, usted deja de ser declarante de renta, ya no paga impuestos sobre la renta y ya no le aplican todas las reglas de juego de la renta. Usted pues ya no se preocupa tanto por los costos y deducciones y una cantidad de cosas. Cuando usted migra al régimen simple de tributación, pues le nacen otras obligaciones sustanciales y formales diferentes. Entonces, muy puntual, quienes se fueron para el régimen simple, pues ya no tienen nada que ver con el impuesto de renta. Ahora, claridad, pertenecer al régimen de renta o al régimen simple es una circunstancia que se tiene que verificar cada año en particular. Voy a ser exagerado. Yo pudiera estar en un año en renta, al año siguiente en simple, al siguiente en renta y así sucesivamente. Lo que me ha llamado la atención poderosamente es que muchas personas migraron al simple, pero solo lo hicieron formalmente y se les olvidó que están en simple y siguieron presentando y asumiendo que son declarantes de renta. Entonces, ojo, hay que cortar y establecer claramente para qué año gravable fui renta y si migré en simple, para cuáles periodos gravables soy simple. Muy bien. Hay un tema allí adicional para las personas naturales, solo para los que sean obligados a llevar contabilidad. Las personas naturales que sean contribuyentes de renta y que además estén obligados a llevar contabilidad, muy importante, deben tener conciliación fiscal. Deben diligenciar el formulario 2517 y tenerlo a disposición de la DIAN. Ese formulario 2517, pues es el anexo por excelencia del formulario 210. Para aquellas personas naturales, contribuyentes de renta y obligados a llevar contabilidad, que sus ingresos brutos fiscales sean iguales o superiores a 45.000 VTs, además de diligenciar el formulario 2517 de conciliación fiscal, tienen que transmitírselo a la DIAN a través de los servicios electrónicos de la DIAN. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en conciliación fiscal? ¿No? Listo, sigo. No tenemos preguntas en el chat. Vale. Bueno, un tema bien importante.
Nosotros ya habíamos advertido que los residentes fiscales tributamos a partir de del sistema cedular, donde tenemos la cédula general, la de pensiones y la de dividendos. Y en la cédula general tenemos las rentas de trabajo, las de capital y las no laborales. Voy a hablar de dos temas que me han llamado la atención porque la gente se ha confundido. Primero, como estoy elaborando la declaración de renta del 2022, debo actuar con las reglas de juego que existían en 2022. Por ejemplo, hasta el 2022, la cédula de dividendos se liquida de manera separada. Es decir, no se integra con la cédula general para saber qué nivel de renta tengo yo. No. La cédula de dividendos se liquida separada y paga el 10% del dividendo si supera las 300 VTs. ¿Por qué hago el comentario? Pues resulta que la reforma tributaria dice que para el 2023, que realmente se declarará en 2024, la cédula de dividendos ahora se integra, se suma a las demás cédulas para saber en qué nivel de renta estoy. Eso va a hacer que las personas naturales que reciben dividendos vean afectado en gran medida su nivel de renta y de pronto pasen a tributar con una tarifa mayor. A ver si me explico mejor. Esperen un segundo, yo busco acá. No se vayan a mover. Mire, hasta el año pasado, voy a buscar acá el texto del año pasado, yo determinaba mi tarifa sobre la cual tributaba con base en esta tabla del 241. Pero yo sabía que si tenía dividendos, esos dividendos se liquidaban por separado y no me afectaban el cálculo del 241. Ahora, en 2023, cambió, porque si yo percibo dividendos, esos dividendos deben integrarse en el cálculo para saber en cuál rango de renta quedo yo. Mire lo que puede pasar. ¿Qué tal que hasta el año pasado, cuando yo no integraba los dividendos, yo estaba aquí en el segundo rango y mi tarifa de tributación era del 19%? ¿Qué tal que en 2023 ahora, cuando yo perciba dividendos, como se suman para saber en qué nivel de renta, qué tal que yo cambie de rango y pase al tercer rango y ahora yo no tribute al 19, sino al 28%? Y el 28% es sobre todas las rentas de trabajo, no laborales, de capital. O sea que para hasta el 2022, pues no había tanto tema con los dividendos, a pesar de que es un tema pues que hay que tener en cuenta. Pero a partir de 2023 hay que pensarlo 2 veces antes de tomar la decisión de distribuir dividendos. Ojo con eso. Segundo comentario. Aquí en las rentas de trabajo, aquí dentro de las rentas de trabajo, decíamos que acudíamos al artículo 103 del estatuto. A ver, yo lo busco. Y en el 103 estaba definido que se entendía como renta de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, excelente. Miremos, mándele la repita. Bueno, continúo. Entonces acá se decía quiénes eran rentas de trabajo. Y adicionalmente, en el artículo 206, en la versión del año pasado, insisto, decía algo como lo siguiente. Esperen un segundo. Acá cuando yo llegaba al numeral 10. Es renta exenta hasta el año pasado el 25% del valor total de los pagos laborales limitada mensualmente a 240 VTs. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga, etcétera, etcétera, etcétera. Para aplicar esta renta exenta del 25%, por aquí más adelante se decía, parágrafo 5, la exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por un término no inferior a 90 días continuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Me explico mejor.
Si yo era trabajador independiente y yo juraba que no había contratado a 2 o más personas para desarrollar mi actividad, pues yo me asimilaba a un asalariado. Tenía derecho a descontarme el 25% de renta exenta, pero no tenía derecho a costos y deducciones. A contrario censo, si yo sí había contratado, siendo independiente, a 2 o más personas para desarrollar mi actividad, pues entonces no me podían asimilar a un asalariado. Luego no tenía derecho a la renta exenta del 25%, pero en su lugar sí tenía derecho a costos y deducciones de mi actividad. Eso sigue igual hasta el año 2022. Igualito. ¿Qué pasa para 2023, que es donde las personas se han confundido? Voy a buscar aquí el texto nuevo, ya el nuevo texto con la reforma tributaria. Ese mismo parágrafo, el que habíamos visto por allá adelante, dice así. Espérenme un segundo. Acá. Numeral 10. El cálculo de esta renta exenta, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido ahora es que ya no mire, desapareció, ya no existe ese parágrafo quinto que teníamos antes. ¿Qué significa eso? Que para el año 2023, que se declarará en 2024, regla que todavía no aplica en 2022, ya no tiene sentido, ya no es importante, ya no es relevante saber si usted contrató a 2, a 5, a 10 o a 50 para desarrollar su actividad. Eso ya no es relevante. Lo que se debe determinar es si usted va a tomar el 25% de renta exenta o en su lugar va mejor a elegir costos y deducciones. Ya la carga de la prueba queda directamente en el trabajador independiente. Entonces, es un tema en el que yo he visto que algunos están preguntando todavía en 2023 si tiene 2 o 5 trabajadores. Eso ya no tiene sentido. Eso en 2023 ya no se pregunta. Eso todavía se predica de la declaración de renta del 2022. Diana Paola. Dime. Dame permiso, doy 3 mensajes y enseguida te doy paso por si tienes preguntas en zona de parqueo, ¿vale? Listo, perfecto. Listo. Primer mensaje. Quédate con quien te actualice en la declaración de renta de las personas naturales. Hablar de amor, cualquiera puede. Diana Paola, cualquiera. Segundo mensaje. Yo tengo una base de datos a la cual cotidianamente vía WhatsApp le envío información de actualidad contable y de actualidad tributaria todos los días, salvo los fines de semana. Si usted quiere que yo lo vincule a esa base de datos para que todos los días le llegue información a su WhatsApp, por favor escríbame un mensaje a ese WhatsApp que está en la pantalla. Si no lo puede hacer ahora, tómele una foto, captura de pantalla, más tarde o mañana me escribe. Carlos, por favor, inclúyame en su base de datos. Con mucho gusto lo incluyo y a partir de ese momento ya empieza a llegarle todos los días información de importancia. Hasta cuando usted me tenga como un contacto deseado. Cuando ya me ponga como contacto no deseado, pues ya no pasa nada. También les dejo mi dirección de Instagram para aquellas personas que me quieran seguir. Muy bien. Tercer y último mensaje, porque ustedes ahorita a las 10 en punto se van. Muchísimas gracias a Sigo por habilitar estos espacios. De verdad que es un esfuerzo importante que hay que valorar porque pues es información valiosa y sobre todo en esta época de pretemporada de renta a personas naturales. Gracias a Diana Paola por tu ese papel de facilitadora que haces. Es muy importante para todos nosotros. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy bien, Diana Paola. Ahora sí, tenemos 10 minutos para las preguntas que tengas por ahí en zona de parqueo. Listo. Entonces vamos con Patricia, que tiene la mano levantada. Patricia, buenos días. Perfecto. Muy buenos días.
Hola, Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, tengo dos inquietudes. Bueno, la primera, si yo tengo una persona que reside en Estados Unidos, ¿sí? Y tiene bienes acá, entonces se haría una renta global y allá me tendrían que dar un certificado de los impuestos que pagó y los relaciono dentro de la declaración de renta. Bueno, Patricia, vamos despacio. Vamos a hacerlo despacio. Patricia, primera pregunta. En tu opinión, esa persona, que entiendo que es colombiana, Sí. ¿es residente fiscal en Colombia o no lo es? Sí. ¿Por qué sí lo es? Digamos que la mayor proporción de bienes las tiene acá. Perfecto. Entonces vamos a suponer, partiendo de ese caso que tú pones, que sí, que es residente en Colombia. Ok. Los residentes en Colombia tributamos sobre nuestras rentas de fuente nacional y de fuente extranjera y declaramos nuestro patrimonio poseído en Colombia y fuera del país. Entonces, en tu ejemplo, esa persona natural debería declarar todos sus bienes poseídos en Colombia y fuera de Colombia. Y debe tributar sobre todas las rentas de Colombia y fuera de Colombia. Ahora, si en Estados Unidos pagó impuestos, ese impuesto que pagaste allá puedes tomarlo como un descuento tributario en Colombia, con una limitación. Máximo a la tarifa que esa renta paga en Colombia. Voy a poner un ejemplo. Si la ganancia ocasional en Colombia paga el 15%, pero en Estados Unidos paga el 20%, solo te puedes descontar el 15%, no puedes descontarse el 20%. ¿Se entiende? Ok, sí. Listo, muy bien. Listo. Y la segunda pregunta es, en una declaración de renta, nosotros tenemos unos PAC y los PAC, digamos que son exentos si yo compro un inmueble, ¿cierto? Si yo me voy a la declaración de renta y a revisar dónde puedo ubicar ese PAC que lo utilicé para comprar una vivienda y dónde puedo registrar el valor de las cesantías que retiramos para mejoras de vivienda. ¿Qué es un PAC? Los bonos que uno, digamos en la empresa, se giran unos bonos, pueden ser a las fiduciarias o a los fondos de pensiones, ¿sí? Que son, digamos, para el año pasado eran como 144 millones, como 38.000 VTs, más o menos, lo que se podía retirar y la condición era que si se retiraba cuando la persona cumpliera los requisitos de pensión, eran exentos, pues eso fue lo que nos dijo el asesor. Bueno, o si comprábamos vivienda, pero entonces no encuentro dónde se registra o cómo se manejaría ese tema. Entonces vamos despacio. Un tema son los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias. Otro tema son los aportes de pensiones voluntarios a fondos voluntarios. Y otro tema son los fondos innominados. A mí me suena un poco más el último que te acabo de relatar. Yo creo que sí. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Las empresas pueden radicar unos recursos en esos fondos innominados a nombre de sus empleados. Para la empresa, en el año grabable en que lo haga, es una deducción en su renta. Para el empleado, solo se convierte en ingreso cuando se cumpla la condición. Entonces, la condición dice permanencia en la empresa de 5 años o haber cumplido los requisitos de pensión. ¿Me sigues? Sí. Mientras que no se cumpla la condición, para el empleado todavía no hay ingreso fiscal. Es correcto. Vamos a suponer que sí, se cumplió la condición. Al cumplirse la condición, ya se vuelve un ingreso fiscal, que no es un ingreso de renta de trabajo y que no es un ingreso de rentas de capital, es un ingreso no laboral. Pero cambio el ejemplo. Supongamos que no, el empleado no cumplió la condición. Esos recursos se restituyen a la empresa. El día que se restituyan, son un ingreso gravado para la empresa. Así como fue una deducción en el momento en que los desembolsó.
Ok, y una pregunta. Tú me dices que son en rentas de ingresos no laborales. ¿Esa sería una Sí, señora. renta exenta? Si cumple los requisitos, si cumple Sí, los requisitos, sí. Si no los cumple, no. listo. Y otra pregunta, si una persona hace el retiro parcial de las cesantías, esas, ¿Sí? digamos que yo no he visto dónde se pueden registrar esas cesantías si las usó para mejoras de vivienda o reparaciones. No, no importa. Es decir, ¿qué ocurre? La regla de las cesantías desafortunadamente cambió. Los empleados antes entendíamos que percibíamos un ingreso fiscal cuando retirábamos las cesantías. Eso es lo obvio. Pero esa regla se rompió y ahora las cesantías se entienden realizadas fiscalmente por el empleado cuando se consignan en el fondo, así no las hayas retirado. O sea que desde que estén consignadas ya son un ingreso. Que tú las utilizaste para mejorar tu vivienda. Ah, bueno. Entonces, si quieres, puedes ajustar fiscalmente el valor del activo con esa mejora. Pero no es que vas a ver reflejado eso de alguna manera en especial. Seguramente será un mayor valor de tu activo fijo para que tenga un mayor costo fiscal el día que lo vayas a enajenar. ¿Vamos bien? Bien, sí. Listo, muy bien. Diana Paola. Muchas gracias. Yo creo que con gusto. Yo creo que por ahí la última o las dos últimas preguntas, si eres tan amable. Vale. Vamos con Lucero Carvajal. Si tengo un impuesto por ganancia ocasional, ¿puedo descontar retenciones que me aplicaron y saldo a favor de año anterior? En la liquidación final, sí, señora. Pero digamos que si me está preguntando que aplicado solo a esa ganancia ocasional, no. En la liquidación al final, sí, señora. Perfecto. Porque Vamos con... sumando la renta líquida más la ganancia ocasional. Perfecto. Y la última pregunta, por favor. Vamos con Julián. Para los rentistas de capital, ¿hay algún cambio extraordinario? Extraordinario. Me imagino que en la reforma tributaria, ¿sí? Entendería que sí. Sí. Digamos que sí, ¿no? O sea, a mí que me parece particular y muy importante, me devuelvo acá. Y es que ahora los dividendos se integren a las demás cédulas. Eso va a hacer que haya una mayor tributación, porque los rentistas de capital a veces perciben ingresos por otros conceptos, no solamente los dividendos. Entonces creo que ese es el cambio más importante, ¿no? Digamos, el hecho de que ahora la tributación se aumente vía mayor tarifa por integrar los dividendos. Yo pensaría que ese es el principal tema a revisar. Muy bien. Perfecto. Diana Paola, muchísimas gracias por tu... Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Muchísimas gracias por tu monitoría, por ese papel que haces ahí de facilitadora. ¿Ya dejé de compartir o no he dejado de compartir? Sí, ya dejé de compartir. Listo, muy bien. Bueno, y muy amable. Diana Paola, una pregunta. ¿Estas memorias, quiero decir, la presentación, quedan disponibles para nuestros asistentes? Sí, es correcto. Aquí yo les estaba escribiendo en el chat que les vamos a compartir la presentación de nuestro conferencista invitado a los correos electrónicos registrados. Perfecto, listo. Entonces a los correos les harán llegar la presentación, que acá me estaban escribiendo ya por el WhatsApp. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan excelente día y súper preparados para la temporada de renta personal naturales que se nos avecina. Muchas gracias. Gracias, Carlos Arturo, a cada uno de nuestros participantes también. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en nombre de CIGO. Recuerden que CIGO tiene bastantes capacitaciones para cada uno de ustedes para que lo sigan en redes sociales y de esta manera estén a tono con lo que CIGO tiene para ustedes. Buen día para todos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, que estén bien.